Bienvenido a Historias de Jack. Empezamos. Nunca imaginé que lo que comenzó como una curiosidad se convertiría en una pesadilla que me perseguiría para siempre. Mi nombre es Jack, y lo que estoy a punto de contarles no es algo de películas ni leyendas urbanas. Es la historia de cómo me adentré en los oscuros rincones de la Deep Web y cómo terminé descubriendo algo que jamás debería haber encontrado. Todo empezó una noche cualquiera, sentado frente a la pantalla de mi computadora con una taza de café a un lado. Desde siempre había tenido una fascinación con el hacking. Me consideraba un experto en el tema, pero jamás había tocado lo que algunos llaman la red oscura, la Deep Web. Había leído sobre Silk Road, claro, el famoso mercado donde las personas compraban y vendían cosas con total anonimato. Drogas, armas, documentos falsificados, todo a la venta, todo cubierto por una capa de oscuridad. Pero como cualquier hacker curioso, decidí investigar un poco más, solo para ver qué tan profundo era el abismo. Conecté mi VPN, activé mi red Tor y comencé a explorar. Aquella red, alejada de la superficie, parecía un laberinto interminable. Cada enlace que encontraba me conducía a otro mundo, diferente al que conocía. En cuanto logré acceder a la primera página de Silk Road, una sensación extraña me recorrió la espalda. Era como si la pantalla me estuviera mirando a mí, como si algo o alguien me estuviera esperando. Silk Road no era solo un sitio web, era un ecosistema subterráneo. Las transacciones se realizaban en Bitcoin, la moneda de la red oscura. Esto me permitió ver cómo los usuarios se desplazaban por el mercado, comprando lo impensable: drogas, tarjetas de crédito robadas, mercadería ilegal, todo en un clic. Los precios fluctuaban según la demanda y la oferta, pero lo que más me llamó la atención fue algo que no había leído en ningún artículo: el miedo palpable que se respiraba en cada rincón. Si compras, también eres parte del juego, me advirtió un mensaje en una de las ventanas emergentes. Era un código, algo más allá de las simples palabras. Me di cuenta de que había algo más oscuro en el sitio que solo productos ilícitos. ¿Quiénes estaban detrás de todo esto? ¿Qué consecuencias enfrentaban aquellos que compraban o vendían en este mercado sombrío? Seguí navegando con cautela, pero entonces ocurrió algo que me heló la sangre. En una de las páginas, algo parpadeó en la esquina inferior derecha. Una dirección IP. No era una coincidencia. Algo me estaba observando. Intenté desconectarme, pero la página se cerraba y reaparecía por sí sola, como si me estuvieran atrapando en un juego macabro. Casi de inmediato recibí un mensaje en el chat encriptado de Silk Road, uno que no había solicitado, de un usuario con el nombre The Shepherd, el pastor. No me había dado cuenta de que había sido añadido a una conversación en la que solo había un mensaje. Te estamos viendo, Jack. Tu curiosidad te llevará a tu perdición. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No había forma de que alguien supiera mi nombre, ni mucho menos que estuvieran observando mi conexión. De alguna manera, había activado una alarma interna del sitio. En ese momento supe que había cruzado una línea. El silencio en la habitación era tan denso que podía escuchar mi respiración, y mi mente comenzaba a preguntarse: ¿qué pasa cuando te metes demasiado en los oscuros rincones del Internet? Pero no pude parar. La adrenalina me mantenía frente a la pantalla, como si alguna fuerza invisible me estuviera controlando. Mi mente, llena de cuestionamientos, comenzó a indagar más profundo en las entrañas de Silk Road. Los usuarios estaban hablando de algo llamado The Vault, un lugar dentro de la red donde los secretos más oscuros y valiosos eran guardados. Nadie sabía exactamente qué había ahí, pero todos tenían miedo de encontrarlo. Decidí ir tras ese misterio. Me adentré en un laberinto de códigos y rutas encriptadas. Cada clic que daba, sentía que me acercaba más a algo siniestro, a una verdad que no debía conocer. En un rincón apartado, descubrí lo que parecía ser un archivo comprimido con una clave secreta. Sin pensarlo, la descargué. Mi pantalla parpadeó y el archivo comenzó a descomprimirse. En ese momento, el silencio se rompió de una forma que jamás olvidaría. La habitación se oscureció por completo. Las luces titilaron, y en la pantalla,
unas palabras comenzaron a aparecer, una por una. Bienvenido al fin de tu curiosidad. Antes de que pudiera reaccionar, una serie de imágenes comenzaron a aparecer. No eran simples fotos, eran videos, imágenes distorsionadas, personas pidiendo ayuda, gritos apagados por el sonido de risas burlonas. Cada imagen, cada vídeo, me parecía más real y más horrible. Eran pruebas de algo que jamás quise imaginar. Experimentaciones, torturas, personas desaparecidas. Todo eso estaba vinculado a Silk Road, más allá del tráfico de drogas y armas. El mercado de la desesperación. Intenté cerrar la ventana, pero algo había tomado el control de mi computadora. La conexión se cortó, mi pantalla se quedó en negro. Los segundos se alargaron y mi mente seguía bombardeada con imágenes macabras. Finalmente pude reiniciar el sistema, pero algo me decía que ya era demasiado tarde. Me había adentrado demasiado en un lugar que no debía haber tocado. Y no solo eso, sentía que no estaba solo. Al día siguiente recibí una llamada desconocida. Cuando contesté, la voz al otro lado era grave, casi apagada. Nos diste mucho entretenimiento anoche, Jack. Y colgaron. El temor se apoderó de mí. Desperté de lo que sentí como una pesadilla. Pero era real. Aquel abismo virtual que había explorado ya no era solo un sitio web. Era algo mucho más grande. Algo que me había marcado para siempre. En el fondo sabía que nunca volvería a estar a salvo. Silk Road ya no era solo un mercado ilegal. Era una entidad con ojos que me observaban, esperando que un día cometiera el error de mirar atrás. Ahora, con cada paso que doy, siento la presión de sus miradas invisibles. Porque sé que, de alguna manera, ellos también están observando. Y quizás nunca los pueda dejar atrás. Lo que estás por escuchar no es una historia de terror común. No se trata de fantasmas ni de criaturas de la oscuridad. Esta historia es mucho más real, más perturbadora. Algo de lo que no puedes escapar, ni siquiera con el control total de tus sentidos. Cuando tenía 12 años, mi padre me dejó usar su computadora portátil de repuesto, la misma que él usaba en el trabajo. A esa edad, no tenía ni idea de las puertas que esa máquina abriría. Para él era solo una forma de que me familiarizara con la tecnología, pero yo vi más que eso. Desde el momento en que empecé a navegar en Internet, me di cuenta de lo vasto que era el mundo digital y también de lo oscuro. En la secundaria escuché a un par de chicos hablar sobre acceder a lugares restringidos de Internet. Curioso, comencé a investigar y pronto me encontré con la Deep Web. Al principio, todo parecía una especie de juego. Proxies, servidores seguros y técnicas para esconder tu identidad en línea. Pero cuanto más me adentraba, más me daba cuenta de lo que estaba sucediendo en esos rincones oscuros. La adolescencia pasó y con ella mis habilidades fueron creciendo. Nadie me encontraba. Usaba 3 alias y mi amigo Santiago, con quien compartía todo este mundo oscuro, fue mi único contacto real en esa red de secretos. La confianza era mutua. Jamás compartimos nuestros apellidos ni nuestras vidas. En Internet, eso era lo único que importaba. A medida que crecía, las cosas se ponían más oscuras. Durante la universidad, mi compañero de habitación, un tipo problemático que fue expulsado por tráfico de sustancias, se convirtió en un punto de conexión. Pedíamos drogas a través de la Deep Web y los envíos llegaban a la residencia sin levantar sospechas. Nadie nos vigilaba realmente y yo sentía que podía hacer lo que quisiera mientras mi IP estuviera oculta. Pero entonces llegó el momento en que me adentré demasiado. Era mi segundo año en biomedicina, cuando empecé a encontrar cosas que no debería haber visto. Videos que desbordaban la imaginación más perversa. A veces los sitios se cerraban, pero las sombras seguían en pie. Sitios como Silk Road y Mad Onion fueron destruidos, pero la gente encontró otras formas de seguir operando en las sombras. Y fue ahí, en lo más profundo de la oscuridad digital, donde encontré algo que no pude comprender. Santiago y yo, después de años de navegar juntos, fuimos invitados a un chat privado. El invitado, un desconocido, nos pasó un enlace encriptado. Pero este no era como los demás. Number este era diferente. Los códigos eran extraños. Nunca antes los había visto. Finalmente lo abrí.
Lo primero que noté fue la intensidad. Mi computadora empezó a trabajar a máxima potencia. Los ventiladores rugían, las pantallas se llenaban de ventanas en blanco. Traté de cerrarlas, pero era como si mi máquina estuviera atrapada. De repente, una línea de texto apareció en la pantalla. Si has llegado hasta aquí, sabes a lo que te enfrentas. Si no, este no es tu lugar. Lo ignoré, pensando que podría ser solo una especie de truco para intimidar. Y entonces, la pantalla se llenó de texto rojo. Inserte nombre y contraseña. Mi corazón empezó a latir más rápido. Había algo en el aire, algo que me decía que no debía continuar. Pero, impulsado por la curiosidad, lo hice. Ingresé el nombre sin saber qué estaba sucediendo. En ese instante, la pantalla cambió. Apareció una sala de chat. Al principio parecía normal. Gente charlando, intercambiando enlaces, nombres. Nada extraño. Pero cuando miré más de cerca, vi algo que me heló la sangre. Uno de los nombres en el chat era el alias de Santiago. Y luego, los mensajes comenzaron a inundar la sala. Eran mensajes extraños, oscuros, como si todos supieran algo que yo no. Mi dedo temblaba sobre el teclado mientras trataba de entender qué estaba pasando. Y entonces, lo vi. La ventana principal comenzó a cargar algo. Un video. No era un video cualquiera. El título en la parte superior de la pantalla me hizo estremecer. Cold Body, decía. Pensé que era otro juego macabro, una película perturbadora, algo que podría mostrarle a mis amigos para impresionarles. Pero me equivoqué, muy equivocado. La imagen apareció, un sótano oscuro, con una calidad tan mala que pensé que podría ser un error de transmisión. Pero luego, la cámara se movió. Un hombre corpulento, con una barba grotesca, apareció frente a la cámara sosteniendo un pizarrón y comenzó a hablar en un idioma que no entendía. Entonces, otro hombre, más delgado, comenzó a hablar en inglés. Bienvenidos al Cold Body Show. Y en ese momento, mi mente se desmoronó. Lo que ocurrió después no puedo describirlo con palabras. El hombre en la cámara comenzó a llorar mientras el otro le gritaba en su idioma. Entonces, otro individuo apareció con un arma y disparó. El sonido del disparo resonó en mi cabeza como una campana mortal. Pero no se detuvo ahí. Disparó de nuevo, y luego de nuevo. La sala de chat comenzó a llenarse de mensajes de personas pidiendo más. Más disparos, más sangre. Pero eso no era todo. Vi lo que hacían con los cadáveres. Era como si el horror no tuviera fin. El hombre con el pizarrón ordenó que desmembraran a las víctimas. Cada golpe de cuchillo, cada taladro era un eco en mi cabeza. Y luego comenzaron a abusar del cadáver mutilado. En ese momento, una sensación de pánico me envolvió. No podía respirar. Mi visión se nublaba. Mi mente gritaba que debía salir, pero no podía. Algo dentro de mí, una fuerza, me mantenía atrapado. De repente el chat se iluminó con mensajes. Empezaron a escribir mi nombre de usuario, mi nombre. Santiago también apareció, y la tensión en mi pecho se hizo insoportable. ¿A quién vamos a matar primero? El hombre en la pantalla miraba hacia la cámara, y sus ojos parecían atravesarme. No podía más. Desesperado, intenté cerrar todo, pero las ventanas se mantenían abiertas, como si todo estuviera fuera de control. Con el corazón a 1000 por hora, desconecté mi computadora de la pared. Era lo único que podía hacer, pero no estaba a salvo. Cuando volví a encender la computadora, lo descubrí. Había mensajes de Santiago en mi bandeja de entrada, archivos adjuntos, y en esos archivos, fotos mías, de mi escuela, de la universidad, de mi familia, imágenes robadas de mi perfil en Facebook, y al final, mi dirección IP. Fue en ese momento que entendí la magnitud de lo que había hecho. No solo había accedido a un lugar de horror, sino que ahora me estaban observando. Me habían rastreado. Y Santiago había desaparecido. Nunca más volví a entrar en la Deep Web. No volví a ver a Santiago. Y no sé si estoy a salvo. Nadie está a salvo. Si alguna vez decides buscar lo que encontré, te lo advierto. No lo hagas. La oscuridad no perdona. Y lo peor es que ellos ya saben quién eres.
Nunca me consideré un hombre particularmente habilidoso con las computadoras. Como médico que se graduó en los años 80, crecí en un mundo donde las consultas eran tomadas en papel y las recetas se escribían con bolígrafo. La tecnología, aunque esencial en el día a día de mi clínica, nunca fue algo con lo que me sintiera cómodo. Mi esposa, Carla, se encargaba de las cuentas en línea y mis hijos, Lara y Marcos, eran prodigios de las redes sociales y la navegación en Internet. Pero un día, impulsado por una extraña mezcla de curiosidad y la presión de modernizar mi práctica, pedí a mi hijo Marcos que me enseñara lo básico sobre computadoras. Lecciones que comenzaron con risas, pero que pronto me llevarían a un lugar del que no habría vuelta atrás. Me dijo, «Papá, tienes que tener presencia en redes sociales. Eso te traerá más pacientes». En mi cabeza, las palabras resonaban. Más pacientes. Más pacientes significaba más ingresos. Y con más ingresos vendrían mejores vacaciones, una vida más cómoda, más seguridad. ¿Por qué no intentarlo? Así que me lancé. Una cuenta de Instagram, otra en Google, LinkedIn, Facebook. Fue un juego al principio, un simple pasatiempo. En realidad me aburrí rápidamente, pero descubrí algo. Los pacientes empezaban a llegar. Y así fue como me terminé sumergiendo, sin saberlo, en algo mucho más oscuro. Una tarde, usando la laptop de mi hijo mientras él estaba en la escuela, apareció una notificación en el navegador. Decía, ¿quieres más pacientes, Dr. Jack? Lo que sucedió después fue un error que jamás olvidaría. Hice clic en el enlace, cegado por la promesa de más pacientes, más visibilidad, más dinero. Nunca supe que ese simple clic me llevaría a la Deep Web. El navegador me alertó. Algo de la Deep Web, algo de no continuar. Pero estaba tan desesperado. Pensé que era solo un sistema de marketing algo extraño. Ignoré la advertencia. Y entonces apareció una página. Era como nada que hubiera visto antes. Sofisticada, bien diseñada, pero con un aire inquietante. Un formulario me pedía mis datos. Nombre, dirección, teléfono. Pero lo extraño era el campo final. ¿Estás dispuesto a pagar el precio para obtener más? Al principio no entendí qué quería decir. ¿Pagar el precio? Me repetí. Y en ese momento no tenía idea de lo que se cocinaba detrás de esa oferta. Horas después recibí un correo. Me invitaban a una fiesta exclusiva, una reunión que, según el mensaje, me permitiría hacer conexiones valiosas. Conexiones, pensé. Al principio dudé, pero la tentación fue más fuerte. Conocer gente importante, atraer más pacientes. Así que acepté. Cuando llegué, el lugar parecía normal. Una fiesta elegante, llena de luces tenues, comida deliciosa y gente bien vestida. Pero en el fondo de mi estómago, algo no encajaba. Una sensación extraña, como si estuviera caminando sobre vidrio roto. De repente, la música se detuvo. La pista de baile se despejó y un grupo de personas vestidas con túnicas negras apareció rodeando el centro del salón. ¿Qué era esto? ¿Un espectáculo? Los observaba, aunque mi mente trataba de racionalizarlo, hasta que vi lo que estaba en el centro de la pista. Era un bebé. Un bebé. ¿Cómo podía estar allí? Las luces brillaban sobre él, intensas, como si lo estuvieran castigando con su fuerza. ¿Quiénes eran estas personas? No vi a los padres del niño. Por ninguna parte. En ese momento, mi mente trataba de escapar de lo que veía. Esto no podía ser real. Pero entonces un hombre se acercó a mí. Vestía una máscara demoníaca, tan aterradora que me congeló. Se presentó como Oliver. Me dijo que ya sabía quién era y por qué estaba allí. Y entonces, lo dijo, esas palabras que jamás podría olvidar. Podemos garantizar que tu clínica recibirá más pacientes que nunca. Pero a cambio, necesitamos algo de ti. Algo más allá de lo físico. ¿Qué quieres decir?, pregunté casi sin aliento. Queremos el alma de uno de tus hijos, Dr. Lucas. En ese instante, una oleada de incredulidad me golpeó. ¿El alma de uno de mis hijos? Mi mente se resistía a entender lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo, una parte de mí pensaba en mi clínica, en el dinero, en la prosperidad. ¿Cuántos pacientes podría tener con esto? Y fue entonces cuando, cegado por la codicia, respondí.
Tomen el alma de mi hija Lara. Oliver sonrió y asintió, y el trato quedó sellado. Después de eso, todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Volví a casa esa noche sin saber el horror que estaba por desatarse. Mi hija Lara comenzó a cambiar. Dejó de ser la niña alegre y llena de vida. Sus pesadillas comenzaron, y no solo de noche. Durante el día, su salud se deterioró, su ánimo decaía. Decía que veía monstruos, y su mirada era vacía, como si algo oscuro hubiera invadido su alma. Una noche, mientras ella lloraba de terror, vimos las marcas en su espalda, arañazos profundos. ¿Qué le estaba pasando? Fue entonces cuando, atormentado por la culpa, le confesé a Carla lo que había hecho. Ella, desesperada, buscó la ayuda de un sacerdote. El padre Mario llegó a nuestra casa y después de ver a Lara, confirmó lo que temía. Un hechizo. Algo oscuro había tomado posesión de ella. Fue entonces cuando entendí que, por mi codicia, había vendido el alma de mi hija. El sacerdote bendijo a Lara, y aunque parecía mejorar por un momento, los horrores volvieron. No podía soportarlo, y fue entonces que el padre Mario realizó un ritual de purificación, un tipo de segundo bautizo, que finalmente liberó a Lara. Pero el daño ya estaba hecho. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para obtener más? Mi clínica, mi prosperidad, no valían nada si perdía a mi familia. Hoy vivo lejos de la ciudad, en un pequeño pueblo de España, lejos de Internet, lejos de la Deep Web, y especialmente lejos de aquellos que me ofrecieron un trato que me costó mucho más de lo que podría haber imaginado. Ahora soy un sanador, intentando redimirme por mi codicia y el precio que pagué. Nunca vuelvas a confiar en una oferta que parezca demasiado buena para ser verdad. La Deep Web no te ofrece lo que crees, y en el momento que decidas aceptar sus tratos, perderás mucho más de lo que jamás imaginaste, y a veces lo que perdiste no tiene regreso. Aunque han pasado años desde que aquello sucedió, todavía no puedo dejar de pensar en lo que ocurrió. Algunos días me despierto en medio de la noche, sintiendo una opresión en el pecho, como si alguien estuviera observándome, como si ese maldito lugar estuviera a la vuelta de la esquina, esperándome para arrastrarme de nuevo a su oscuro abismo. Pero me estoy adelantando. Dejen que les cuente cómo todo comenzó y entenderán por qué soy un hombre diferente después de esa experiencia. Era un viernes tranquilo, hace más de un año, cuando mi compañero de universidad, Alex, y yo estábamos aburridos en la habitación de nuestro departamento. Habíamos terminado los exámenes finales y teníamos todo un fin de semana por delante. Sabíamos que los demás estudiantes ya se habían marchado a sus casas y la ciudad, aunque viva, parecía sumida en un silencio inquietante. Un tipo de silencio que siempre nos ponía nerviosos, pero al mismo tiempo nos incitaba a hacer algo fuera de lo común. Habíamos oído hablar de la Deep Web, claro, pero siempre la habíamos visto como una leyenda urbana, algo a lo que nunca realmente accederíamos. Sin embargo, esa noche, algo en nosotros cambió. Había algo tentador en la idea de entrar, de buscar lo prohibido, lo que podría ser nuestra gran aventura. Y es que como chicos jóvenes, siempre tuvimos esa sensación de que nada nos podía pasar. Siempre pensábamos que éramos demasiado inteligentes, demasiado valientes, para caer en algo que no pudiéramos manejar. Después de horas de navegar, terminamos tropezando con lo que buscábamos. Una página encriptada que ofrecía cajas misteriosas. Al principio fue solo curiosidad, solo ver qué hay dentro, nos dijimos. Pero mientras leíamos las descripciones de estas cajas, algo comenzó a atraernos. Las historias que leíamos hablaban de objetos raros, de experiencias extremas. Algunos incluso hablaban de cosas tan inquietantes que ni siquiera quise creer que fueran ciertas. Las opciones para recibir las cajas eran variadas. Podías optar por la entrega en casa, lo que rápidamente descartamos, pues sabíamos que eso nos pondría en la mira de las autoridades. La opción del apartado postal parecía más segura, pero había algo demasiado emocionante en la entrega en persona. Esa idea de conocer al vendedor, de ver quién estaba detrás de todo esto, nos excitaba demasiado.
Había algo seductor en ese peligro, en esa sensación de estar cruzando una línea que nunca antes habíamos cruzado. Sin pensarlo más, decidimos hacer la compra. Recibí un correo poco después de realizar el pago, y lo que vi me heló la sangre. El vendedor era preciso en sus instrucciones. La entrega se llevaría a cabo en algún lugar apartado, en medio del desierto, a primera hora de la mañana. Me dio un ultimátum, debía firmar un acuerdo de confidencialidad. Si me atrevía a contactar a las autoridades, o si algo salía mal, nos enfrentábamos a consecuencias graves. Al principio pensé que era solo una táctica de intimidación, pero algo dentro de mí me decía que no debía seguir adelante. Sin embargo, mi arrogancia pudo más. Como si fuéramos invencibles, decidimos seguir con el trato. Esa misma noche, sin más demora, tomamos el coche y nos dirigimos hacia el punto de encuentro. Las horas de conducción fueron extrañas, casi como si el mundo estuviera cambiando a nuestro alrededor. Mientras más nos alejábamos de la ciudad, el ambiente se volvía más sombrío, más aislado. Los paisajes se convirtieron en vastos y vacíos, con solo la luz de las estrellas y nuestros faros iluminando el camino. De repente, como si el aire mismo hubiera cambiado, llegamos a un pueblo fantasma en medio del desierto. Un lugar que parecía sacado de una pesadilla. Las casas eran ruinas, y la única presencia humana era la nuestra. Estacionamos el coche en una calle solitaria, con las ventanas tintadas, y esperamos. La ansiedad crecía en nuestros cuerpos como un veneno. La idea de estar allí, esperando algo tan desconocido, nos hizo cuestionar si habíamos tomado la decisión correcta. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El tiempo parecía ralentizarse. Unos minutos, que parecían horas, pasaron sin que nadie llegara. La noche estaba completamente en silencio. Ni siquiera el viento se atrevía a moverse. Hasta que, finalmente, escuchamos un sonido lejano. Un motor que se acercaba rápidamente. Una furgoneta apareció en la distancia, y mi estómago se encogió. La furgoneta se detuvo a nuestra altura, y sin mediar palabra, la puerta trasera se abrió. 5 hombres salieron. Todos iban vestidos de negro, con gorras que les cubrían casi por completo el rostro. En sus manos no llevaban bolsas ni paquetes, llevaban rifles automáticos. El sonido metálico de las armas, al ser desenvainadas, hizo que un escalofrío recorriera mi espina dorsal. Alex y yo nos miramos, y fue como si un interruptor se activara en nuestras mentes. Huir era la única opción. Mi corazón latía con fuerza, y sin pensar, pisé el acelerador. El coche salió disparado, como si el propio diablo nos estuviera persiguiendo. Miramos por el espejo retrovisor, y la furgoneta nos seguía, sin prisa, pero con una precisión inquietante. Sabíamos que no estábamos simplemente huyendo de un vendedor. Habíamos tocado algo mucho más peligroso de lo que habíamos imaginado. La sensación de estar siendo cazados se apoderó de nosotros. 1 hora después, logré perder a la furgoneta, pero el miedo ya estaba grabado en nuestros rostros. Nos detuvimos en una estación de servicio, y en ese momento, mi teléfono vibró. Era un correo del vendedor. ¿Por qué huyeron? ¿Acaso no pensaron que esto tendría consecuencias? El terror creció como un nudo en mi garganta. No sabíamos en qué nos habíamos metido. El miedo no provenía solo de los hombres con armas, sino de la idea de que estábamos atrapados en algo que jamás íbamos a comprender completamente. En ese momento fue cuando nos llegó el mensaje que nunca olvidaremos. Nos exigían una penalización de $1,000. Si no pagábamos, las consecuencias serían mucho más graves. No había margen para la discusión. Pagamos, sin dudarlo. El miedo a lo que vendría era mucho más fuerte que el miedo al dinero. Pero lo peor no fue el dinero ni la violencia. Lo peor fue la sensación de que habíamos tocado algo más allá de nuestra comprensión, algo más allá de la simple curiosidad. Los hilos oscuros que tejen la Deep Web son invisibles, pero siempre están ahí, esperando a que alguien cruce la línea. Esa fue la última vez que entré en ese mundo. No volvimos a saber nada más del vendedor ni de los hombres que nos amenazaron. Pero nunca dejamos de mirar por encima del hombro. Nunca dejamos de sentir que alguien o algo nos observaba. Porque lo que aprendimos esa noche es que la Deep Web no perdona. Y a veces, la curiosidad, en lugar de abrir puertas, te empuja hacia un lugar del que es difícil regresar.
Y si alguna vez piensas entrar, recuerda lo que te digo. Algunas puertas no deben abrirse. Quizá en algún momento de mi vida me habrían considerado un chico común, alguien a quien pocas veces se le prestaba atención. Vivía en una ciudad donde los ecos del dinero se escuchaban a lo lejos, solo alcanzables para unos pocos. Yo no era uno de esos afortunados, pero cuando conocí a Amanda, sentí que debía hacer algo para cambiar mi destino. Ella era todo lo que yo no era: popular, rica, rodeada de chicos con ropa de marca y coches de lujo, y había un chico en particular que la hacía sonreír de una manera que me destrozaba por dentro. Lucas Point. Él era el estándar, el chico que todos querían ser, y yo quería ser visto por ella. Sin embargo, para Lucas lo único que importaba eran las marcas, los logros, los objetos que definían tu valor en un mundo materialista. Y Amanda, en su búsqueda por estar a su lado, parecía ver el mundo a través de esa misma lente. ¿Cómo podía competir con chicos que llevaban ropa de diseñador que costaba más de lo que ganaban mis padres en un mes? No podía. Así que me embarqué en una misión: encontrar una forma de sobresalir, de encajar en ese mundo que no era el mío. Y de alguna manera, la solución llegó en forma de una curiosa recomendación de un foro en línea. Había algo llamado la Deep Web, un lugar oscuro, lejano, donde se podía encontrar casi cualquier cosa, desde medicamentos hasta ropa exclusiva, pasando por artículos imposibles de obtener. Si uno buscaba lo suficiente, podría conseguir lo que quisiera. Y si no podía pagarlo, había otras maneras de obtenerlo. Al principio me sentí escéptico. ¿Cómo podría ser real todo eso? ¿Y si lo que leía era solo un mito? Pero la desesperación me cegó. Quería esa chaqueta exclusiva, esa prenda que Amanda vería y que Lucas admiraría. Así que, con un nudo en el estómago, comencé a investigar. Encontré un foro oscuro donde se hablaba de ropa, gadgets y objetos raros. Pero lo que me hizo dar el siguiente paso fueron los comentarios sobre las tarjetas de crédito. Vende tu alma por $25. Consigue acceso a una fortuna de compras, decía uno de ellos. Sentí una punzada de incredulidad y miedo, pero la tentación pudo más. Había algo en esa oferta que parecía demasiado buena para dejarla pasar. Decidí seguir adelante y compré los datos de una tarjeta de crédito. La información que obtuve era todo lo que había soñado: un nombre, un número, una dirección y la puerta abierta para el caos. ¿A qué no iba a ceder por un par de compras? Si todo funcionaba, sería el último empujón que necesitaría para hacer que Amanda se fijara en mí, para entrar en ese mundo que nunca había sido mío. La tarjeta era de alguien llamado Tomás, un nombre común, sí, pero la información detrás de él me hizo pensar que tal vez no era tan común como parecía. Tomás no era solo un hombre con dinero, era un hombre con poder. Pronto comencé a comprar ropa, tecnología, gadgets, todo lo que había soñado. Me sentía como un rey, gobernando un imperio virtual. El dinero de Tomás era ahora mío, y con él podía tener lo que quería. Y sin saberlo, lo que quería me estaba arrastrando a un abismo. Pero mi obsesión por mantener mis compras en secreto me llevó a una decisión que, con el tiempo, sería mi perdición. Enviaba todo a una casa abandonada en el vecindario. El lugar estaba casi en ruinas, el jardín descuidado, las ventanas rotas y la pintura desconchada. Nadie lo visitaba. Nadie se preguntaba por qué la puerta principal nunca se abría. Cuando llegaban los paquetes, los recogía en la oscuridad, como si fuera un ladrón, y los llevaba a casa con una sonrisa en mi rostro. Lo hacía todo con cautela, manteniendo un perfil bajo. Pero todo cambió una noche en particular. Estaba esperando un paquete especialmente importante, una chaqueta exclusiva que en mi mente me daría el estatus que deseaba. Mientras esperaba, en la soledad de la casa vacía, escuché un sonido distante. Al principio no le presté mucha atención, pero pronto se convirtió en algo inconfundible. Golpes en la puerta. Al principio pensé que era el repartidor, pero algo no encajaba. Los golpes fueron más fuertes, más insistentes. Luego, alguien gritó: «¡Abre la puerta, Tomás!». Mi estómago se hundió.
¿Qué estaba pasando? Nadie sabía que estaba utilizando la tarjeta de Tomás, ¿o sí? ¿Cómo podían saber mi ubicación? Sentí un escalofrío recorrerme. Entonces, el pánico se apoderó de mí cuando oí otro grito, esta vez más urgente. ¡Sabemos que estás aquí! ¡Ábrenos! Pero lo peor vino después. Un ruido sordo, seguido de un disparo. El estruendo de una bala perforando la madera de la puerta resonó por toda la casa. El sonido fue tan cercano que sentí que mi corazón iba a estallar. En ese momento, supe que algo grave estaba sucediendo. Y no era solo la mafia buscándome, sino algo mucho más oscuro. La adrenalina me inundó. Corrí hacia la ventana trasera, salté sin pensarlo y caí sobre el césped. Pero no me detuve a respirar. No me atreví a mirar atrás. Corriendo, como un animal asustado, llegué a mi casa y cerré la puerta tras de mí, el sonido de los disparos aún resonando en mi cabeza. Pensé que todo había terminado, que había escapado, pero estaba equivocado. Esa misma noche, los noticieros reportaron que un hombre llamado Tomás había sido asesinado en un ataque relacionado con la mafia. No había duda en mi mente, era el mismo Tomás, el hombre cuya tarjeta de crédito había usado. Y en ese momento, algo cambió en mí. La obsesión por ser aceptado, por entrar en ese mundo de lujo, había llevado a alguien a perder la vida. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido. No solo era un robo de identidad, ni siquiera era una historia de compras por internet. Había algo mucho más grande y oscuro detrás de todo esto. La Deep Web no solo era un mercado clandestino de artículos raros, era un espacio donde se traficaba con vidas, donde las sombras se movían sin que uno pudiera verlas. Y yo, ingenuo como era, había entrado en ese mundo sin entender sus reglas. Una semana después, el teléfono comenzó a sonar a horas extrañas. Al principio era solo una serie de llamadas perdidas, pero pronto los mensajes comenzaron a llegar. Anónimos, crípticos, inquietantes. Decían cosas como, «Sabemos lo que hiciste», o «El precio aún no se ha pagado». Traté de ignorarlos, pero sabía que no podía escapar. La Deep Web no solo vendía productos, también vendía secretos. Y una vez que te metes, ya no hay forma de salir sin consecuencias. No volví a esa casa abandonada. No volví a la Deep Web. Y no volví a ser el mismo. Cada vez que escucho un sonido extraño en la noche o veo una dirección desconocida en un paquete, mi piel se eriza. La sensación de estar siendo observado nunca desaparece. Si hay algo que aprendí, es que no todas las puertas deberían abrirse. Algunas, como las de la Deep Web, están mejor cerradas. Nunca imaginé que lo que comenzó como una simple curiosidad terminaría convirtiéndose en una pesadilla que jamás podría haber previsto. Pero como dice el dicho, la curiosidad mató al gato. Si tan solo hubiera sabido lo que me esperaba. Recuerdo ese día en particular, un lunes gris. Paul y Max, dos de mis mejores amigos, llegaron a la escuela con una mirada extraña. Algo en sus ojos me dijo que algo no estaba bien, pero no sabía qué. Hablaban entre ellos, susurrando, como si compartieran un secreto. Y por supuesto, como cualquier buen amigo, me acerqué para saber qué estaba pasando. «¿Has oído hablar de la Deep Web, verdad?», me preguntó Max como si fuera la cosa más natural del mundo. Yo había oído hablar de eso, claro. Sabía que era algo oscuro, algo peligroso, pero nunca había tocado el tema. Lo veía como un mito urbano, un lugar que solo existía en las películas o en los relatos de terror. «Es mucho más que eso, Jack», dijo Paul, con esa sonrisa arrogante que siempre usaba cuando estaba en su modo aventurero. «El 97% de Internet está escondido, y nosotros vamos a descubrirlo. El riesgo, la adrenalina, algo dentro de mí no pudo evitar sentirse atraído. No pude evitar imaginarme lo que encontraríamos allí. Consejos sobre hacking, maneras de hacer dinero rápido, incluso cosas mucho más oscuras. Era una promesa de poder, y como cualquier ser humano curioso, decidí sumergirme. Esa misma tarde, después de la escuela, no pude esperar más. Me conecté a casa, mi corazón palpitando con la emoción de lo desconocido. Paul y Max me guiaron por Skype para instalar Tor, una herramienta que ocultaba nuestra ubicación y nuestra identidad en la web oculta.
No necesitas una VPN, me dijeron. Tor se encarga de todo eso. Recuerdo que me advirtieron, pero mi mente estaba nublada por la emoción. No vayas demasiado lejos, Jack. No todo lo que brilla en la Deep Web es oro, y algunos de esos sitios son más peligrosos de lo que imaginas. Pero mis amigos ya se habían ido, y yo me quedé solo frente a la pantalla, rodeado por la promesa de secretos sin fin. Al principio solo exploraba foros de discusión, tiendas de software pirata, tutoriales sobre todo tipo de cosas. Pero luego encontré algo que me hizo detenerme. Un enlace en una página rudimentaria con un diseño de principios de los 90. Un archivo que parecía haber sido colocado ahí sin cuidado, como si fuera una trampa esperando ser descubierta. Y yo, ingenuo, lo abrí. No sabía lo que estaba haciendo. Era un archivo comprimido. Al descomprimirlo, me di cuenta de que pedía una contraseña. Mi curiosidad me llevó a investigar el código fuente de la página, y lo que encontré fue más que extraño. Una secuencia en binario. Decidí decodificarla. Mi respiración se aceleró cuando la contraseña apareció en mi pantalla. Era un momento de triunfo, pero, como pronto descubriría, también fue mi condena. La ingresé, y todo cambió. En un abrir y cerrar de ojos, mi computadora se congeló. La pantalla se volvió negra. Y entonces apareció una ventana emergente con la cara de un hombre. Lo que más me aterró fue que, por un segundo, pensé que era un video grabado, hasta que vio mi rostro. Mi rostro. La cámara de mi computadora se activó sin mi permiso. Me sentí como si estuviera viendo a través de una ventana, mientras él observaba mis movimientos. Mi respiración se detuvo cuando, en un susurro, dijo mi nombre. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre hizo algo que me heló la sangre. Tomó una captura de mi pantalla. Y luego lo peor. Me dijo mi dirección exacta, agregando una risa macabra. Fue en ese momento cuando entendí que había hecho algo irreversible. Mi computadora se apagó de golpe y el disco duro comenzó a humear, como si estuviera destruyéndose por dentro. Sin pensarlo, apagué todo. Mi cuerpo temblaba, me sentía observado, pero lo peor estaba por venir. Al día siguiente, mis amigos llegaron a la escuela. Algo había cambiado en ellos. Su actitud se tornó seria, preocupada. Fue entonces cuando me contaron algo que hizo que mi corazón se hundiera. Hay gente en la Deep Web que podría secuestrarte, Jack. Podrían venderte por más de $100,000, me dijo Paul con voz baja. Podrías acabar en una sala roja. ¿Qué es eso?, pregunté, incapaz de comprender lo que estaba diciendo. Es un lugar donde la gente paga para ver asesinatos en vivo. Gente como tú, Jack. El terror me invadió. ¿En qué me había metido? Lo que siguió fue aún más espeluznante. Ellos investigaron el sitio donde había entrado. Con sus conocimientos de hacking, descubrieron una base de datos llena de archivos. Millones de personas con la etiqueta vendido. Y entre esas personas estaba yo. Me sentí atrapado, sin salida. Mis amigos intentaron ayudarme, pero ya era demasiado tarde. En menos de una semana ya había 5 ofertas por mi vida. 5, cada una más alta que la anterior. Recibí llamadas extrañas, risas distorsionadas al otro lado de la línea, seguidas de un silencio abrumador. Cada vez que veía mi teléfono sonar, me paralizaba de miedo. El tiempo pasó. Mi paranoia creció. Decidí contarle a mis padres lo que había hecho. Al principio no me creyeron, pero al ver lo que había hecho, todo cambió. No podíamos llamar a la policía. Era imposible rastrear a esas personas y la policía no podría hacer nada. Así que tomamos una decisión drástica: mudarnos. Nos refugiamos en una casa alejada, en el bosque, sin dejar rastro de quiénes éramos. Cambiamos de proveedores de internet, destruimos nuestras computadoras y compramos nuevas. Pero, en el fondo, sabía que no estábamos a salvo. No con ellos acechando en las sombras. Un día, mientras estaba en mi refugio, la peor de las cosas sucedió. Vi una ventana emergente en mi computadora. Mi propio rostro estaba allí, grabado en un video. Mi ubicación estaba expuesta. Mi nueva vida, mi nueva casa, ya no era un secreto. Estaba siendo observado. La voz distorsionada volvió a hablar. Vendido por $250,000. Nos vemos pronto. Con el miedo a flor de piel, nos dirigimos a la policía. Ellos finalmente nos escucharon,
pero todo parecía demasiado tarde. Ahora estamos en un búnker, custodiados por oficiales, mientras las sombras de la Deep Web siguen acechando. No sé qué pasará, pero lo único que sé es que, si alguien está leyendo esto, tal vez ya sea demasiado tarde para mí. Si alguna vez ven una noticia sobre un desaparecido llamado Jack, solo recuerden lo que ocurrió aquí. Y no olviden que, en la Deep Web, las sombras no solo se esconden, también te encuentran. No soy el típico héroe de las historias, ni el tipo de persona que encontrarías en una película de acción o en un libro de suspense. Si esperas un relato de valor y redención, te aconsejo que dejes de leer ahora. Lo que te voy a contar es la historia de cómo llegué a perderme en la oscuridad más profunda de la red, la Deep Web. Pero no la versión inocente que la mayoría de las personas imagina, ni el sitio para descargar contenido prohibido o participar en algún juego de rol de bajo nivel. Number. Hablamos de algo mucho más oscuro, más visceral. Mi vida no fue fácil, y no sé si alguna vez lo fue. No tengo un pasado glorioso que contar. Mi infancia estuvo marcada por el abandono, y mi juventud por una desilusión cada vez mayor con el sistema que me rodeaba. Después de abandonar la escuela y enlistarme en el ejército, nunca imaginé que terminaría como terminé. He visto cosas que la gente normal no debería ver. El ruido ensordecedor de los disparos, el retumbar de las bombas, la sensación de no saber si el siguiente segundo será tu último. Un día, una explosión en la base donde estaba estacionado cambió mi vida para siempre. Un proyectil de mortero directo a mi posición. La mitad del centro de comunicaciones se fue al suelo, y mi pierna, que casi me cuesta la vida, quedó destrozada. Pasé meses en rehabilitación, meses que fueron suficientes para destruir todo lo que quedaba de mí. Mi alma estaba tan fragmentada como los huesos que los médicos intentaron reconstruir. Tras mi baja del ejército, las cosas solo empeoraron. El trabajo no llegaba, el dinero nunca alcanzaba, y los días se convertían en una lucha interminable por encontrar algo que me diera propósito. Me perdí en las sustancias que me ayudaban a olvidarme del dolor, pero como todo en la vida, la adicción solo trajo más caos. En medio de todo eso, conocí a un tipo en un foro. Un tipo que hablaba sobre la Deep Web. Yo ya había escuchado rumores, historias que parecían más leyendas urbanas que hechos reales. Pero el tipo no hablaba de fantasías, hablaba de negocios, de contratos, de transacciones en lugares donde la policía no se atrevía a poner un pie. Me sentía atraído por la idea, por la promesa de anonimato, por la posibilidad de hacer cosas sin consecuencias inmediatas. Si puedes soportarlo, esta red te dará lo que necesitas, me dijo en uno de esos mensajes crípticos. ¿Lo que necesitaba? ¿Qué significaba eso? En ese momento, estaba desesperado, buscando algo para llenar el vacío, algo que me devolviera ese sentimiento de control que había perdido hacía tiempo. Una noche, impulsado por una mezcla de curiosidad y desesperación, descargué el software necesario para entrar en esa red oscura. Mi corazón latía con fuerza mientras el pequeño icono de Tor se abría en mi computadora. Me sentía como un niño en la oscuridad, ansioso y aterrorizado al mismo tiempo. ¿Qué encontraría ahí? ¿Sería una puerta hacia lo desconocido o una trampa mortal? La primera vez que entré fue un choque de emociones. Los foros eran diferentes. Había algo inquietante en ellos. Había cientos, miles de enlaces, muchos de ellos con nombres crípticos y títulos ambiguos. ¿Qué harías si fueras invisible?, preguntaba uno de los títulos. Trabajo para ti, decía otro, en letras rojas brillantes. No sabía si debía sentirme emocionado o aterrorizado. Fue entonces cuando encontré un enlace que parecía diferente. Un título en letras pequeñas. Servicios especiales. Decidí entrar. No había nada en la página, solo un mensaje en la parte superior. Si estás aquí por curiosidad, es mejor que te vayas ahora. El mensaje desapareció tan rápido como apareció, pero me dejó una sensación extraña en el estómago. Pero mi curiosidad pudo más. Navegué por la página, buscando algo, cualquier cosa que me pudiera ofrecer algo de lo que necesitaba. Y fue ahí cuando lo encontré.
un sitio que ofrecía servicios de asesinos a sueldo. El aviso era claro y directo. Este es un espacio para profesionales. Si no sabes lo que estás haciendo, no continúes. Me quedé allí, mirando la pantalla durante un largo rato. No era un juego. No era un sitio para hacer bromas o jugar a ser un detective en línea. La advertencia era real. Y fue en ese momento cuando algo dentro de mí cambió. ¿Qué estaba buscando realmente? ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para salir de mi miseria? Registrarme fue fácil. Un par de clics y mi correo cifrado fue enviado. Entonces apareció un cuadro de diálogo. ¿Estás seguro de que quieres unirte? Al principio dudé, pero la adrenalina me nubló la mente. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo dentro de mí decía que esto podía ser mi salida. Así que marqué la casilla y escribí un sí. En cuestión de segundos, la pantalla se oscureció y una nueva ventana apareció, una videollamada. Al principio no vi a nadie, solo un fondo negro, pero después una figura emergió, un rostro pixelado, distorsionado, tan solo una sombra, y una voz grave, gutural. Bienvenido, estás a punto de entrar en un mundo en el que ya no hay vuelta atrás. Aquel momento fue extraño. La voz resonaba en mis oídos, como si se deslizara entre los susurros de la oscuridad misma. Las preguntas fueron rápidas, breves, como si ya supieran todo sobre mí, mi nombre, mi historial, lo que había hecho. Pero lo que me sacudió fue cuando me preguntaron, ¿estás dispuesto a ser uno de nosotros? Mi mente comenzó a hacer ruido. No sabía si estaba listo para eso, pero la sensación de estar en la cuerda floja, de estar parado al borde del abismo, me empujó a responder, sí. La pantalla parpadeó y un mensaje apareció. Nos veremos en persona. El miedo y la excitación se mezclaron. Era el principio de algo, pero no sabía si estaba preparado para lo que venía. Esa noche me vestí con ropa común, con las manos temblando, y me dirigí al lugar. La cita fue en un banco, en un parque olvidado de la ciudad, con el aire frío y la niebla cubriéndolo todo. Sentado allí, en la quietud de la madrugada, con el viento cortante acariciando mi rostro, comencé a pensar si había tomado la decisión correcta. Pero no hubo tiempo para dudas. No había vuelta atrás. La cita fue acordada para una hora precisa. Apenas el reloj marcó las 5:30 de la mañana, me encontraba allí, en el banco del parque, con el alma en vilo. El aire helado de la madrugada calaba mis huesos, y aunque estaba acostumbrado a la oscuridad por mis años en el ejército, esa noche, esa quietud, se sentía diferente. Había algo palpable en el ambiente, algo oscuro y muy real. La luz de las farolas titilaba débilmente, proyectando sombras inquietantes sobre el asfalto mojado. Me senté allí, observando el horizonte gris, esperando lo inevitable. La espera fue interminable. Cada paso que escuchaba en la lejanía me ponía en alerta, y no podía evitar pensar si había cometido un error al responder a esa extraña invitación. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, y la duda me empezaba a consumir. ¿Qué estoy haciendo aquí?, me pregunté varias veces. Pero no podía regresar. No después de todo lo que había hecho para llegar hasta aquí. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, una figura apareció al final del sendero del paso elevado. Era un hombre, algo desgarbado, pero con una energía inconfundible. Al principio, no parecía nada fuera de lo común. Un simple corredor, alguien que decidía aprovechar la madrugada para ejercitarse. Pero algo en su postura, su ritmo de paso, me hizo dudar. Observé cómo se acercaba lentamente, y en cuanto pasó junto a mí, me saludó de forma casi indiferente. Su mirada fue fugaz, pero penetrante. Algo en su mirada me heló la sangre. Me quedé inmóvil, con los nervios a flor de piel, hasta que un par de segundos después, algo cambió en el aire. Por el rabillo del ojo, vi una sombra desplazándose rápidamente. La figura de un hombre pequeño, ágil, que se acercaba a una velocidad inhumana hacia el corredor. En un abrir y cerrar de ojos, la escena se tornó mortalmente real. La figura había lanzado un movimiento tan rápido que no pude reaccionar a tiempo. Un destello de acero brilló en la oscuridad, y el sonido sordo de un cuchillo atravesando carne quebró la quietud de la mañana.
El corredor, que apenas había cruzado el sendero, emitió un grito ahogado, seguido del horrible sonido de su respiración entrecortada. Lo vi todo. El joven atacante no mostró ni un ápice de emoción. Parecía casi desencajado, como si estuviera actuando una función repetida, una rutina. Con cada movimiento, la frialdad de su actitud me aterrorizaba. Lo observé mientras el cuchillo atravesaba la garganta del corredor, sin dejar espacio a la piedad ni al arrepentimiento. La sangre comenzó a brotar, y lo único que podía escuchar era el sonido de la vida de aquel hombre escapando de su cuerpo. El chico, sin prisa, levantó la vista hacia mí. Sus ojos brillaban con una calma perturbadora, y la sonrisa que me dirigió fue lo único que pude procesar antes de que hablara. ¿Esperabas un traje negro, gafas de sol?, me dijo con tono juguetón, casi como si estuviera decepcionado. Has visto demasiadas películas, continuó, mientras limpiaba las manos cubiertas de sangre en su suéter de forma despreocupada. Mi cuerpo estaba congelado. No podía moverme, no sabía si debía reaccionar o quedarme quieto, pero no tenía tiempo para pensarlo. El chico se acercó a mí de manera extraña, como si todo estuviera bajo su control, como si la vida y la muerte fueran solo piezas en un tablero que él manejaba. Al principio, pensé que estaba viendo al mismo asesino que había visto en el foro, pero sus ojos, tan vacíos, me decían que esto no era solo un negocio. Era una forma de vida. ¿Quieres ver más?, me preguntó mientras me tomaba de la mano, levantándome del banco. Su rostro seguía tranquilo, pero había algo en su mirada que me atravesaba como una flecha. No sabía cómo había llegado a ese punto, pero ahora estaba frente a una realidad que no tenía retorno. Nos dirigimos rápidamente hacia una furgoneta que había estacionado cerca, y aunque en mi mente todo gritaba que debía huir, mis piernas no respondían. Algo me mantenía allí, como si una fuerza invisible me hubiera atado a ese destino macabro. Al entrar en la furgoneta, me di cuenta de que no era solo el joven. Dentro había más personas, todas con un aire distinto de normalidad, pero con algo inquietante en sus ojos. En la parte delantera, 2 hombres se encontraban conversando en voz baja, con una atmósfera densa de desconfianza. En la parte trasera, 2 más, entre ellos una mujer, aparentemente ajena al caos que habíamos dejado atrás. La mujer estaba tranquilamente puliendo un revólver Magnum 44, como si no fuera nada fuera de lo común. El brillo de la pistola, el rechinar del metal, todo estaba en perfecta armonía con la sensación de que me había adentrado en algo mucho más grande que yo. Uno de los hombres, un tipo nervioso, me miró con los ojos dilatados. ¿Eres nuevo?, preguntó en un susurro, como si temiera que alguien pudiera escucharlo. Su voz temblaba ligeramente. Sí, respondí, sin saber qué más decir. Era todo tan extraño, tan surrealista. El chico que me había guiado, que me llamó Sain, estaba sentado al lado mío, su actitud relajada y despreocupada. Había una calma inquietante en él, como si nada pudiera sorprenderle, como si el asesinato fuera solo una pieza más del rompecabezas. No te preocupes, me dijo, dándome una palmada en la espalda. Al principio todos se asustan, pero luego todo es solo otro trabajo. Lo que me dijo me dejó perplejo. ¿Trabajo? ¿De qué hablaba? ¿Acaso pensaba que esto era normal? Pero las palabras de Zane fueron como un eco, un recordatorio de la vida que había dejado atrás, una vida que parecía ahora irrelevante. La furgoneta comenzó a moverse, y mientras nos adentrábamos más en la oscuridad de la ciudad, mi mente trataba de asimilar lo que acababa de presenciar. Vi cómo los otros se sumergían en conversaciones banales, como si el crimen, la violencia, el sufrimiento, no fuera más que una rutina diaria. Yo, en cambio, no podía dejar de pensar en el joven corredor que yacía muerto, con la sangre escurriéndose por el suelo. El miedo se apoderaba de mí, pero también una parte oscura de mí se sentía atraída por este mundo. Un mundo donde las reglas de la sociedad no existían. En las siguientes horas, me di cuenta de que este no era solo un trabajo cualquiera. Aquí todos se conocían por nombres falsos, y todo tenía un precio. No solo el dinero, sino algo mucho más profundo, algo más siniestro.
Era una noche de verano, mucho más fresca de lo habitual. El aire, aunque un poco extraño, parecía darme la excusa perfecta para escapar de mi rutina. No tenía nada que hacer, así que decidí llamar a mi amigo Adrián. En ese momento, todo lo que quería era distraerme un poco. No tenía idea de que esa llamada cambiaría mi vida para siempre. «Oye, ¿qué haces?», le pregunté, alzando la voz para que me escuchara por encima del ruido del tráfico. «Nada, Jack. Estoy en casa, jugando videojuegos. ¿Quieres venir? Podemos pedir pizza», respondió con un tono relajado, pero algo en su voz me hizo pensar que había algo más. Acepté sin pensarlo. La idea de una noche tranquila, llena de risas y pizza, era lo que necesitaba. Subí al coche y conduje 20 minutos hasta su apartamento. En ese momento, jamás imaginé que estaba a punto de adentrarme en un agujero negro del que nunca podría salir. Al llegar, Adrián ya tenía la pizza lista sobre la mesa y una mirada que mostraba una mezcla de emoción y algo más, algo que no logré identificar. Después de unas cuantas partidas de videojuegos y risas, me soltó la bomba. «Oye, ¿quieres ver algo que te va a volar la cabeza?», preguntó con una sonrisa ladeada. «¿Qué cosa?», respondí sin prestarle demasiada atención, convencido de que me hablaría de algún video raro de terror. «Esto es diferente. Vamos a explorar la Deep Web». La frase me dejó helado. ¿La Deep Web? ¿Eso existía? Pensé que era solo un mito, algo de lo que se hablaba en foros oscuros de Internet, pero nunca imaginé que alguien como Adrián estuviera realmente interesado en eso. «No sé, man. Suena raro», le dije no convencido. «Te prometo que no te arrepentirás. Vamos a ver algo realmente perturbador. Algo que jamás olvidarás». Esa fue mi primera advertencia, aunque no la entendí en ese momento. Adrián abrió su computadora y cargó algo que jamás había visto. Un programa raro, con un nombre que no supe pronunciar, pero me dijo que era algo llamado Tor. Tor, me explicó, era el acceso a la Deep Web, un espacio oculto en la red, donde nada era lo que parecía. Un sitio donde podían encontrarse desde foros de conspiración hasta, lo que él prometió, videos de terror. Me mostró una página simple como de un sitio de videos, casi vacía, sin nada que pareciera sospechoso. Vídeos que parecían inofensivos al principio. Sustos, efectos espeluznantes, lo común. Pero algo en mi interior me dijo que esto no era normal. Después de unos minutos, Adrián me invitó a entrar a otro sitio. Era algo distinto. La pantalla mostró un chat en vivo, con personas hablando en un idioma extraño, casi en código. En el centro de la pantalla había una habitación vacía, con una mesa y una silla. Nadie estaba allí, pero el chat estaba lleno de mensajes. La mayoría eran solicitudes extrañas, inquietantes. En el momento que vi los primeros mensajes, mi estómago se tensó. Decían cosas como, «Hazlo ahora, quiero ver lo que le harás», y «¿Ya recibieron el dinero?». La sensación de incomodidad aumentaba con cada palabra escrita en ese chat. Era claro que no estábamos mirando algo común. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre con un pasamontañas entró lentamente en la cámara. Miró hacia el lado, como si estuviera leyendo el chat. Después, con una calma inquietante, se acercó más a la cámara. Esto no puede ser real», dije, temblando. Mis manos sudaban y mi respiración se volvía más rápida. Adrián subió el volumen. Los susurros empezaron a ser más claros, y en un momento, un grito estremecedor llegó de fuera de la cámara. El hombre, con la mirada fija, gritó algo inaudible a la persona fuera de cuadro. Un segundo después, los gritos aumentaron. «¿Qué está pasando?», me dijo Adrián mientras se encogía en la silla, igual de horrorizado que yo. No podía apartar la vista. De repente, el hombre volvió a hablar. Su voz grave retumbaba en la habitación. «Vaya, parece que alguien ha donado bastante dinero. Muy bien, reestructuración facial. Si eso es lo que quieren, lo haré», dijo con calma, como si se tratara de una operación en un hospital. Fue el momento exacto en que ambos supimos lo que estaba a punto de suceder. Sin previo aviso, el hombre desapareció de la cámara. El sonido de los gritos aumentó. Mi corazón latía a 1000 por hora. Estaba atrapado en esa pantalla, sin saber qué esperar, pero sabiendo que algo indescriptible ocurría detrás de esa cámara.
Adrián no pudo aguantar más. En un impulso, cerró el navegador con furia. Ambos nos quedamos callados, mirando la pantalla en blanco. No sabíamos si lo que habíamos visto era real, pero el horror en los gritos y la frialdad del hombre nos decía que sí lo era. Todo quedó en silencio, hasta que unos segundos después, la transmisión volvió. En la pantalla apareció el hombre enmascarado, sosteniendo un par de gafas ensangrentadas. La sangre goteaba lentamente, creando manchas rojas en su camiseta. Los gritos, ya inexistentes, habían sido reemplazados por un silencio gélido. Lo siento, chicos. Parece que tuvimos un pequeño fallo de cámara. Realmente me habría gustado que pudieran escuchar los gritos. Pero no es tan divertido sin sonido. Conseguiré a alguien más pronto y les mostraré el desastre. Rió con una calma perturbadora. En ese momento, Adrián y yo estábamos congelados. La angustia nos invadió y sin decir palabra alguna, apagamos la computadora y nos quedamos en la oscuridad de su sala sin saber qué hacer. Esa noche, ni la pizza ni los videojuegos pudieron devolvernos la normalidad. A lo largo de semanas tuvimos pesadillas. Las mismas imágenes nos atormentaban. Y aunque nunca vimos lo que realmente sucedió, sabíamos lo suficiente. Sabíamos lo que ese hombre había hecho. Nunca más volvimos a explorar ese rincón oscuro del Internet. La Deep Web ya no era solo un mito para nosotros. Ahora era una realidad. Y es una verdad que no quería conocer, pero de la que no podía escapar. Así que, te lo digo ahora, si alguna vez tienes la tentación de buscar más allá de lo que es visible, piénsalo bien. Lo que encuentras allí puede seguirte mucho tiempo después de que apagues la computadora. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.